Muy bien. Vamos pues a iniciar la prédica, damos gracias al Señor para que nos dé luz en esta prédica. Padre Santo, le damos gracias y nos ponemos en sus manos, Señor, porque usted solamente nos puede dirigir por medio de su Espíritu Santo. Le pedimos que Él obre en nuestros corazones y prepare sus corazones para esta prédica. Y a mí me dé claridad, Señor, para explicar el mensaje que hay. Señor, pues estamos en sus manos, Padre Santo, bendiga esta iglesia, bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Y a los que no pudieron venir, Señor, sosténgalos de luz para que sigan viniendo y que no haya desánimo, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el mensaje que hay hoy. Es algo que no hemos tocado muchas veces, pero se necesita empezar a ganar un rol. Entonces, ahora que vamos a empezar a hacer un rol, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es el principio? Desde cuando Juan el Bautista inició. ¿Por qué empezamos con Juan el Bautista? Porque fue el que vino a preparar el camino del Señor. Enseguida en el libro de Mateo, voy a seguir la secuencia, enseguida la siguiente prédica va a ser acerca del Sermón del Monte, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos el Señor nos enseña al discipulado. Haga de cuenta que se va a empezar a discipular. ¿Para qué? Para prepararlos, ¿para qué? Para hablarle a la gente, al hermano, al amigo, al vecino, cuando haya la oportunidad. Porque todos tenemos la oportunidad, todo el tiempo tenemos una oportunidad todos los días de hablarle a alguien. Alguien se te arrima o alguien tiene una necesidad y es el momento de explicar, decirles qué es el Evangelio, por qué es tan importante la salvación en nuestras vidas, ¿verdad? Y necesitamos empezar desde el principio para empezar nuevamente a ser discipulados por el Señor. Si la prédica fuera de otra manera, que ya nos fuéramos a las cartas, está bien, ya comemos carne, pero la enseñanza del Señor Jesucristo fue muy importante en el principio. Entonces ahora la palabra no pasa de moda ni pasa de tiempo. La palabra todo el tiempo es verdadera y todo el tiempo es esencial en nuestras vidas, y vamos a rescatar algo de lo que no hemos visto. Ya nos hemos olvidado de cómo fue el ministerio. ¿Alguien había explicado de Juan el Bautista? Casi nadie toca el tema de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Entonces el día de hoy va a ser un poquito de Juan el Bautista, porque cómo era en ese tiempo el entorno, qué tan duro era hablarles y decirles muy fuerte. Él les hablaba muy fuerte a los fariseos y a los saduceos y a la gente también. Entonces eso va a tratar el tema cómo es que debemos de aprender nosotros para explicar. Entonces, perdón, ya llegó primero que Jesucristo. Claro, precisamente vamos a hablar. Sí, precisamente de eso trata el mensaje. El mensaje de hoy es un ejemplo a seguir. Juan el Bautista, porque él fue el que inició, él fue el que nos dio la desafío. Y del tema que vamos a hablar, cómo preparar el camino para recibir a Cristo. Miren, el punto es que nosotros ya estamos aquí ahorita, pero ¿cómo le vamos a explicar a la gente cómo prepararse para recibir a Cristo? Y Juan el Bautista nos da un ejemplo muy sensato, muy bueno, para que nosotros empecemos a poner en práctica lo que somos, ¿verdad? Entonces el propósito que hay en esta prédica es aprender cómo predicar el Evangelio. ¿Cómo puedes tú predicar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a llegar a la gente a decirles qué es necesario? Entonces es bueno por dónde empezar. Juan el Bautista empezó por el arrepentimiento y decide dónde empezar nosotros. Empezar a hablarle a la gente cuando haya la oportunidad, no todo el tiempo, pero seguido hay una oportunidad. Y cuando haya no queda oportunidad. Entonces la introducción del mensaje es La gente hoy en día, en
en verdad la gente de hoy en día no está consciente del pecado, en verdad. Ahora estamos comentando que ya la gente, que los jóvenes está difícil, ¿verdad? Dice, para ellos es normal todo lo que está pasando y en verdad está muy lejos de la realidad. La mayoría de la sociedad ya no tiene temor de Dios, y es verdad. La mayoría de la sociedad ya no tiene temor de Dios. A nosotros como iglesia, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros como iglesia? Somos parte del cuerpo de Cristo, pues, pero Él también nos mandó a hacer una cosa. Dice, ahora es tiempo de actuar, de entrar en acción. La vez pasada se acuerdan que hablamos de un uso de acción para entrar. Nos vuelvo a exhortar a que iniciemos esa acción. ¿Estamos listos para predicar el mensaje de salvación? Es una pregunta. ¿Verdad? No contesten. Nomás preguntarnos a nosotros. ¿Estamos listos para dar el mensaje de salvación? ¿O nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Un discipulado? El Señor Jesucristo enseguida enseña el discipulado. Por eso es importante que les digo lo que vamos a empezar a hacer. Vemos el ejemplo que nos da Juan el Bautista. Bueno. Juan el Bautista traje unos datos. El nacimiento de Juan el Bautista se encuentra en Lucas 1, versículos 57 y versículo 76. Hablan de esto. Y también, ya después de que nace, pues hace todo lo que tenía que hacer. Miren, el ministerio de Juan el Bautista, según los estudiosos, duró nada más 1 año o 4 meses. Juan el Bautista vino y estuvo nomás 1 año y 4 meses y fue decapitado. Entonces, en su tiempo de ministerio, ¿qué fue lo que él enseñó? Pues, ¿qué es lo que enseñó Juan el Bautista? Vamos a leer unos versículos para entrar en la prédica. Los versículos son Mateo 3, 1 y 2. ¿Verdad? Mateo 3, 1 y 2. Porque miren, yo lo que hice fue recopilé de los 4 evangelios, hice la recopilación de 3 evangelios bien, porque el evangelio de San Juan, de lo que habla de Juan el Bautista, nada más habla de las preguntas que le hacen, todo lo que le hacen, porque bautizan, quién eres tú. Pero en los otros 3 evangelios yo me dediqué a recopilar y hacer entre los 3 juntar la función que él hizo. Eso fue lo que me correspondió hacer a mí. Yo fui a los 3 evangelios y saqué lo que él, lo junté y saqué lo que él vino a hacer. De los 3 evangelios, porque el evangelio habla de una cosa, el evangelio habla de otra cosa que no habló del otro, y por eso lo recopilé. Bueno, empezamos porque vamos a hablar de los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Verdad? Entonces, el versículo 1 y 2 de Mateo dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él habla en esos 2 de que se arrepientan. El primer mensaje que hay de él y de Cristo, cuando Cristo empieza su ministerio, es eso: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces enseguida nos vemos a Mateo, versículo 3, más adelantito, del versículo 4 al 10. ¿Por qué les explico eso? Porque está explicando Mateo a lo que se refiere de lo que hizo Juan, y les incitaba a ellos a arrepentirse y a confesar el pecado.
Y dice así, Mateo 3, versículo 4 al 10, ahí mismo estamos, Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ahí nos da una referencia de que él era un hombre del desierto. La característica de Juan no era del pueblo, no era ni de región, era su forma, porque en la Biblia habla de eso, que él tenía que crearse en esa área y ser así. Entonces él, pues imagínense un hombre con vestidos de piel de camello y comía langostas, y las langostas eran unos grandes, serían como chochos, pero grandes, pero estas son las áreas del desierto, son más grandes que las comen, son silvestres, se las comen para alimentarse. Dice que hay muchas regiones que la gente consume las langostas del desierto. Entonces dice, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pienses decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Voy a explicar un poquito de esa narrativa, de la narrativa que da aquí la Biblia, y qué es lo que pasa. Miren, dice la palabra que los fariseos y saduceos iban a ser bautizados, unos, otros no. Los que se bautizaban pensaban que ya con el bautismo ya era suficiente, ya el perdón de los pecados iba a ser, pero no es así. Y otros caminaban, pero él les decía, ustedes necesitan arrepentirse, necesitan venir a bautizarse con arrepentimiento, pero hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque los que se bautizaban no hacían nada por hacer un buen fruto, dar frutos de arrepentimiento. Para ellos igual. Y otros consideraban que no necesitaban ser bautizados porque eran hijos de Abraham. Por eso dice ahí, ustedes piensan que porque son hijos de Abraham ya no necesitan arrepentirse, ni bautizarse, ni confesar sus pecados, están muy equivocados. Por eso Dios dice, puede levantar piedras a hijos de Abraham, de estas, puede ser hijos de esas piedras, ¿verdad? Ahí esas piedras, dice un comentarista, podría ser que se refiere a los gentiles, que Dios con su poder soberanía los puede transformar y hacerlos hijos en la fe, por la fe de Abraham. Entonces ellos hacían, no, es que yo soy judío, yo no necesito ni arrepentirme, ni necesito nada porque yo ya tengo la salvación hecha. Y no, el pueblo, no todos los judíos son hijos de Abraham, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son hijos aquellos que son en la fe de Abraham. ¿Por qué en la fe de Abraham? Porque él obedeció y tuvo fe en Dios de que él iba a hacer lo que él iba a hacer, aunque él no lo vio, que iba a ser una nación grande, él le creyó y dice que por eso fue amigo de Dios. Entonces, ahí vemos ¿y por qué les decía que de víboras, de generación de víboras? Porque por la hipocresía. Ellos iban en el desierto de víboras venenosas y ellos vivían en un tipo desértico. Entonces ellos decían, miren, ustedes están como las víboras venenosas que muerden, echan veneno. Arrepiéntanse, vengan y bautícense, vengan y confiesen sus pecados y sean libres, pero no.
Ellos consideraban que por ser fariseos y saduceos y que ellos conocían la palabra de Dios, no tenían necesidad ni de arrepentirse ni de confesar pecados. Entonces, ese es el contexto de lo que estoy explicando en ese sentido. Luego nos vamos a ir a Marcos. En el libro de Marcos, el evangelio enseguida es Marcos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. San Marcos, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Cuando lo tengan me avisan y para continuar. San Marcos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Muy bien. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Hasta ahí. Voy a comentar esto. Estos versículos, esta escritura que está ahí, es en Malaquías 3.1. Lo que se refiere del profeta Isaías es lo que sigue abajo. Es lo que sigue, pero lo voy a poner en otro evangelio. Lo que sigue de ahí es, dice, voz que clama en el desierto. Esa es la profecía de Isaías. Pero la profecía esta que puso es de Malaquías 3.1, que si gustan, yo se los puedo leer. Malaquías 3.1. Dice así: Malaquías 3.1. Dice así su versículo: he aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente en su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese versículo que ponen ahí es que él manda a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Vemos que ese mensaje que está aquí, que dice ahí, es de Malaquías 3.1. Entonces, el Señor manda a Juan a preparar el camino para la llegada de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se está componiendo? Ahora ya nomás nos falta ver el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene una cosa muy especial. El Evangelio de Lucas explica el entorno que hay allí cultural y político. Él explica quién estaba de gobernador, quién estaba en un lado y en otro y en otro. Y es interesante porque él fue muy estudioso y él preparó las cosas para que la gente entendiera qué estaba pasando y quiénes estaban gobernando, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. Les decía yo que eran 3 evangelios los que vamos a ver, pero estamos viendo lo importante de cada uno de ellos, y al momento de juntarlos vamos a ver cosas que otros que se conjugan para hacer el mensaje completo. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 3. El primer punto es del 1 al 6, ¿verdad? Y el siguiente punto, pues el siguiente punto es lo que sigue del 3, ¿verdad? De lo que sigue del 10 al 17. Pero vamos a ver todo esto cómo está fraguado, porque el Evangelio de San Lucas me gusta cómo está estructurado, pero tiene cosas, otros evangelios tienen cosas que Lucas no dijo, y Lucas tiene otros que los otros no dijeron. Por eso los junté los 3 y les voy a
a proporcionar esto. Entonces está así, miren. Lucas 3, del 1 al 6. Lo que decía yo, ¿verdad? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador, miren, mencionan a Poncio Pilatos, a Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, el tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia. Fíjense, está explicando todo lo que los gobernadores estaban, como para que vean la certeza que hay, o sea, para que vean el tiempo. Lucas hace todo eso para que la gente sepa dónde sucedió este evento, dónde sucedió lo dentro de Juan. Y dice así, ¿verdad? Luego dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimientos para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenada, se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verán toda carne la salvación de Dios. Si vemos del 2 para adelante, del 2 al 6, vemos cómo explica en qué momento le llegó la palabra a Juan el Bautista. Y eso que habla de los montes serán llenados, serán bajados. ¿Saben de qué habla todo eso? Habla de humildad, habla de orgullo. Que todo el que esté orgullo baje, porque el Señor viene, el reino de los cielos se ha acercado. El que esté muy altivo baje, y el que está abajo, parece, dice que era para emparejar el terreno para entrar. Pero miren, en lo espiritual es preparar nuestro corazón en humildad para recibir al Señor. Este es el mensaje espiritual. Va a haber todo el tiempo. En ese tiempo ellos les hablaban personalmente, pero ellos no entendían eso. Pero nosotros ahorita se lo vemos con los contextos y lo que estudiamos y vemos, sabemos que nos está hablando espiritualmente, que bajemos nuestro orgullo, porque con orgullo el Señor no viene a nuestras vidas. Tenemos que preparar este corazón listo. Y de eso trata esto, de eso habla de la humildad, ¿verdad? Habla de preparar el corazón humildemente para recibir a Cristo. Y miren, es tan importante esto por entenderlo, porque nosotros cuando le vamos a hablar a alguien, que Dios prepare el corazón de esa persona, pero nosotros tenemos que prepararnos para hablarle del arrepentimiento. Este es el primer punto que hubo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está cerca ahorita? ¿Qué está cerca ahorita? La segunda venida del Señor. Entonces, también es mensaje para nosotros. Así como ellos prepararon para recibir la primera vez a Cristo, también a nosotros nos va a preparar para ver la segunda venida de Él. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos el monte arriba, a bajarlo. Si estamos abajo, a levantarlo. Si tenemos el camino torcido, pues hay que enderezarlo. Entonces, es también para nosotros, pero también para nosotros cómo explicarle a las personas. ¿Por dónde le vamos a explicar a una persona? ¿Cristo te ama? Sí, claro que sí. ¿Pero qué necesitas hacer? Sin arrepentimiento no se puede llegar no se puede llegar. Dios no llega a un corazón orgulloso. No. Tiene que ser humilde de corazón, aceptar que Él necesita de Él. Entonces, sí cuenta también para nosotros. Por eso dicen que Él no quiere que un corazón torpe y humillado. Sí. Miren, entonces el siguiente nos vamos a ir ahí mismo, en Lucas.
Fíjense lo que viene. Cuando hablamos de generación de víboras, ¿verdad? Generación de víboras. Dice, vamos a seguir leyendo a Lucas porque le vamos a seguir hasta el 17, ¿eh? Ahí tenemos el 6, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir enseguida 7, 8, 9 y 10 hasta el 17. Para seguir el contexto de Lucas, ¿ok? El 7 dice así: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios levanta hijos de Abraham de estas piedras, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Este puntito no lo había tocado, pero ahorita lo voy a tocar. ¿Eso qué significa? El que el hacha está puesta por el árbol que no dé fruto será echado al fuego. La Biblia hace comparación al hombre como árbol, y pues si el hombre no da frutos dignos de arrepentimiento, pues va a ser cortado y echado al fuego. Exactamente, para ir a explicar. Más que esa pregunta, pero no es la pregunta para hacerla, pero era la pregunta que viene ahí. Entonces, ¿para qué significa eso? Eso significa que nosotros somos árboles. Y que si nosotros no damos fruto, pues ¿de qué vamos a servir? Los fariseos y los saduceos hacían, la hipocresía de ellos era grande. Entonces, si nosotros no hay fruto, dice que está el hacha dispuesta para cortar. Entonces, nos vamos al siguiente, al versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Fíjese qué importante está esto. Cuando él habla del hacha, del fruto, fíjese quién les pregunta en el 17. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y diciendo, él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Vemos la explicación cómo esta gente, estos soldados, estas personas que iban a preguntarle, se veía que tenían el deseo de arrepentirse, que había ese deseo de ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Así también a nosotros nos pueden decir, oye, ya te expliqué del arrepentimiento, y luego me dicen a mí, o a ti, o a quien sea, oye, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Si ya entendí que el arrepentimiento, pues empieza a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque si yo digo que me arrepiento, pero no hay ni un fruto, ¿de qué me sirve? De nada me sirve. Entonces, eso es lo que está explicando la palabra de Dios aquí. Que aquella gente tenía el deseo de bautizarse y llegar a ese arrepentimiento y confesar sus pecados. Bueno, entonces vemos en sí qué hay. Fíjense, cuando hay el deseo de un arrepentimiento de nosotros tratamos inmediatamente de reparar el daño, porque ese es el verdadero arrepentimiento, tratar de reparar el daño que uno hizo, porque hay remordimientos
que la conciencia te hace ver, que te hace sentirte mal por lo que hiciste, pero no hay deseo de tu parte de componer el problema. Si tuviste un problema con tu hijo, o tuviste un problema con tus hermanos, o quien sea, y no quieres repararlo, no haces caso, sencillamente te devuelve la conciencia y dice, oye hermano, sí, más si dañaste económicamente o algo que quizás un bien o algo, hermano, pues perdóname porque te quité esta parte de tu herencia, perdóname, no me puedo morir porque estoy dolido y quiero confesar mi pecado. Sí, pero nunca le digo, hermano, ven por tu parte tu terreno que te correspondía, y yo lo hice mal y quiero repararlo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Que uno busca la manera de reparar el daño a la persona que uno dañó. Y le duele a uno, Sí. Le duele a uno porque uno dice, híjole, ¿cómo fue posible que haya yo dañado a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi tío, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo? Y eso cuenta mucho. Entonces, es de lo que habla el Evangelio en la enseñanza de Juan. Y voy a platicar ahora, voy a contar un poquito de lo que pasó él, cómo fue su arresto, por qué lo arrestó. ¿Y a dónde vamos a ver esto? Nos vamos a ir a Mateo 14. Mateo 14, vamos a regresar. Versículo 3 al 5. Sí. Mateo 14. Mire, está bien interesante todo esto, lo que habla aquí. Y enseguida voy a tocar otro de donde está de Marcos, que también está muy bien explicado. Pero voy a explicar estos dos versículos. Dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Dice, ¿ha resucitado de los muertos? Y por eso actuaba en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. ¿Verdad? Dice, porque Juan les decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo, porque tenía a Juan como profeta. Él pensó, ya había decapitado a Juan, y él pensó que Juan había encarnado a Jesús. Dice, no, oye, ya lo maté. ¿Quién es este? ¿Cómo es posible? Bueno, se veía el odio que tenía, pero también le tenía respeto. Respetaba, Herodes le tenía respeto a Juan. Y vamos a verlo, eso, en la narrativa de Marcos, ahí está más bien explicado. Lo que vamos a terminar, a dar el punto es, miren, Marcos 6, versículo del 7 al 20. Vamos a verlo. Lo que dice, como lo dice Marcos desde el 14, y dice cómo explica Marcos desde el 14 al 20. Y enseguida vamos a seguir otro punto. Sí, Marcos. El Evangelio de Marcos, no hay problema. En el Evangelio de Marcos 6. El versículo 14 al 20.
¿Ya lo tienen? Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, lo que acababa de platicar ese atrás, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en estos poderes. Con el 15. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado entre los muertos. Fíjese cómo se espantó él, porque el mismo Herodes había aprendido a Juan y había encarcelado, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, la había tomado por mujer. Dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. O sea que Herodes no quería matarlo. Ahorita vamos a ver cómo se desencadena. ¿Por qué lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Por qué explico todo esto? Hay que conocer qué fue el ministerio y cómo fue ese Juan de Bautista. Cómo fue su nacimiento y cómo fue su muerte. Y por qué fue el motivo de que lo encarcelaran y lo mataran. Porque a él lo encarcelaron porque él decía públicamente, en delante de toda la gente, que no le era lícito tener a la mujer que no le pertenecía. Y ella, en su orgullo, le dolió, le picó la cresta, como dice uno, le caló tanto que lo dio a muerte. Lo dio a muerte, pero Herodes no podía matarlo porque tenía algo que decía él: no, se me va a venir la gente encima, voy a tener una revuelta y los romanos van a venir y vamos a tener más. Y aparte de eso lo respetaba, porque se ve que dice ahí que él lo respetaba. Se ve que él decía que él lo veía bien y que escuchaba de buena gana. ¿Qué le pasó ahí? Dureza de corazón. ¿Qué más le pasó ahí? ¿Verdad? Este orgullo. Oír sin obedecer. Oía lo que decía Juan de Bautista, pero no obedecía. Su corazón estaba duro. O sea que él no lo veía de mala gana, pero tampoco le hacía buenas ganas. Entonces vemos eso, pero ahora vamos a ver el desenlace de cómo fue, por qué lo mandó matar. Ahí mismo donde estábamos ahorita, dice que desde el 21, ¿verdad? Del 21 para adelante. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense lo que pasó con el rey. Hay un punto muy importante allí que dice: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaba en él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias,
mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y él guardaba, y el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron eso, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahí vemos que el rey no le tenía mala voluntad a Juan, aunque le decía: mira, no te es lícito, estás haciendo mal, no lo odiaba por eso. Más bien la mujer fue la que le dolió eso, y el coraje y el odio que le agarró, que le quitó la cabeza. Y veamos, bueno, veamos cómo fue este desenlace, porque él vino y cumplió. Él vino y cumplió el mandato, que era que preparar el camino del Señor. Miren, ese relato es importante. Ese relato es importante porque vemos cómo él tenía un mensaje que dar y a eso vino. Nosotros en la actualidad tenemos un mandato también del Señor. Todos tenemos un mandato. Pero nosotros no estamos en esas condiciones. El contexto de aquel tiempo era duro. Era allá arriba de por medio la muerte. Aquí nosotros no. Aquí nosotros no están amenazando de muerte porque hablemos de Cristo. Ni nos están diciendo, no prediques. No, hay libertad. Pero en aquel tiempo, cuando ellos hablaban, o los querían apedrear, o los querían hacer algo. Era un contexto muy diferente al de ahora. Entonces vemos ese ejemplo que Juan nos dijo. Él inició con el arrepentimiento, así también nosotros. Empecemos cuando haya la oportunidad, ¿verdad? No estoy diciendo que vayamos puerta por puerta, ¿verdad? El que tenga el deseo de su corazón está bien, pero no se trata de eso. Se trata de que la persona en el momento adecuado y llegue y te pregunta y le compartes, a orar por esa persona para que el Señor te siga dando esa fortaleza. Y llorar uno, quiere orar uno al Señor para que prepare su corazón para que sea recibida su palabra, porque su palabra no es nosotros, no es el carisma de nosotros, ni es la preparación de nosotros, no, es la palabra de Dios la que tiene poder, ¿verdad? Entonces vemos cómo los tres evangelios hablan del mismo sentir de Juan el Bautista. ¿A qué vino? Sí, así es. Dice uno, dice: ¿a qué vino Juan el Bautista? Dice: ¿a qué vino Juan el Bautista? Juan el Bautista vino a mostrar varios puntos. Varios puntos vino Juan el Bautista a mostrar. Dios nos muestra que por medio de Juan el Bautista, que al tiempo de él tenía destinado para que se fueran cumplidas las profecías de Malaquías 3:1 y en Isaías 4:3. ¿A qué vino Juan el Bautista? Primer punto, vino a preparar el camino del Señor. ¿Okay? Segundo punto, anunciar que el reino de los cielos es cercano. Otro, predicar el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Otro, a exhortar a la gente para que confiesen sus pecados e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Otro, también les mostró la hipocresía de los fariseos y saduceos y el juicio venidero, que no tuviera fruto iba a ser cortado, que no tuviera fruto de arrepentimiento si no se arrepentían. También que preparaba el corazón en humildad para recibir a Cristo en ese tiempo. Ahora también nos corresponde eso. Anunció que detrás de él vendría el Mesías. El Señor nos dio un mandato a nosotros también. Así como Dios mandó a Juan a preparar el camino para que la gente recibiera, ya cuando Cristo viniera, lo recibiera. Y no todo iba a recibir, ya vimos que no fue así. Entonces, pero él vino y el corazón que estaba preparado, el que escuchaba y se arrepentía, confesaba sus pecados, se arrepentía y lo confesaba,
Acordémonos que dice que para perdón de los pecados, acordémonos que todo en ese tiempo todavía no era la obra consumada. La obra consumada fue cuando Cristo murió y ya cuando resucitó. Cuando fue la obra consumada de Cristo, ya fue perdonado el pecado. Cuando murió, dice, consumado es. Ahí Él paga el pecado de los que se arrepintieron, de los que confesaron sus pecados, ahí lo pagaron. Pero Él venía a preparar esa tierra, nosotros también así nos corresponde esta vez. Preparar el corazón de nosotros para que nos dé el discernimiento del Señor y que Dios prepare el corazón de los que nos escuchamos. Muy bien. Entonces, el mandato que nos hace el Señor a nosotros son tres versículos, son tres puntos en cada evangelio de diferente, pero bien, trae la situación bien, fíjense lo que dice. Mateo, si ustedes se lo leen, Mateo 28, 19 y 20, dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese fue el de Mateo. Miren el de Marcos. Y les dijo, Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En el otro Evangelio, en el de Lucas, explica de diferente, le dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si juntamos los tres mandatos en diferentes evangelios, explica diferente, pero vean, si ustedes lo ven, lo juntan, es un juego completo. Ir a predicar a toda criatura, ir a las naciones a hacer y predicar en el nombre. Miren, la palabra nombre significa autoridad. Entonces cuando dice ahí, cuando dice en Lucas, dice que se predicase en su nombre, ¿qué quiere decir? Que se predique en su autoridad el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Bueno, entonces vemos cómo hay 12 naciones de todo el mundo, empezando desde Jerusalén, y el otro dice que leemos a toda criatura y en todo el mundo. Iniciando, dice ahí, desde Jerusalén, aquí iniciando desde la piedad, desde la piedad para adelante, a todas las regiones. Pero sabemos que para eso necesitamos un corazón dispuesto a ser obedientes, porque el Señor es el que da la fuerza para todo. Miren, ¿estamos mayores? Sí. ¿Nos faltan fuerzas? No. ¿Qué nos falta? Obediencia. Obediencia. Porque les digo una cosa, yo entiendo la condición de mi hermana y de mi hermano Roberto. Es difícil para ellos estar al revés. Pero créanme una cosa, que el Señor anima hasta su casa a la persona que va a recibir el tranquilo. A veces no necesita uno ni salir a buscar. Cuando el Señor tiene preparado, Mario, ¿te pasó? ¿Te pasó? Hermano, ¿le pasó para mí a usted? A nosotros nos ha pasado. El Señor anima a la persona cuando uno debe hablar. Así de que la obra es del Señor. Yo me admiro de los testigos de Jehová porque ellos sí andan, puerta por puerta, toca y toca, y les avientan la puerta y no se enojan ni se enfadan. No, bueno, fíjese, ya empezó a venir a ellos, ya empezó a sacarlos ya no vayan a tocar. Entonces, mire, yo veo que tienen los pies dispuestos, si la enseñanza o su teología está errada, el Señor lo va a usar. Pero ellos de cualquier manera, como dice el apóstol Pablo, uno lo predican por bien, otros lo predican por mal, pero lo que importa es que el Evangelio sea predicado. ¿Verdad? Ya el Señor dará. Entonces vemos que sí nos dio el Señor un mandato a cada uno de nosotros. Ahora, como les decía, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo aplicamos en la actualidad
en la actualidad este ejemplo de Juan para hablarle a la gente sobre el arrepentimiento y la confesión de pecados? ¿O cómo utilizo este ejemplo para hablarle a la persona acerca de la importancia que es la salvación? Miren, si hace uno, si por ejemplo aquí practicáramos nosotros un día cómo hablarle a la gente, te aseguro que nos turbaríamos. Nos turbaríamos, no sabemos qué contestar en este momento. No, si tú vas y yo soy un incrédulo y tú vienes y me tratas tú de explicar el Evangelio, yo soy católico y yo me sé todas las reglas del catolicismo, entonces viene alguien a mí a predicarme el Evangelio, yo a la forma que lo entendí lo voy a defender y nosotros como a la forma que lo entendemos lo vamos a explicar. Pero ¿en qué forma? Tenemos que usar la palabra de Dios para poder explicar. El primer paso que da es el arrepentimiento. Y miren, el Evangelio de Mateo 4:17, veamos lo que hace el Señor Jesucristo. Veamos lo que hace. En el Mateo 4:17, 4:17, exactamente. Dice que después de ir allá, de haber ido dice el ministerio el 17 dice así. Mire, pero es importante lo que habla desde el 12. Veamos el 12 para que vean el contexto de lo que habla. Porque les quiero explicar esto. Porque el ministerio que pone ahorita es un arrepentimiento, porque el cielo del reino se ha acercado. Jesucristo nuestro Señor también empieza con esas palabras su ministerio. Es importante que tengamos en cuenta eso. Miren, versículo 12, Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que predicó el Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hablar del arrepentimiento, de la necesidad que hay de llegar para llegar a los pies. Este mensaje era dedicado como a prepararnos para predicar el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan? Entonces, va en el contexto. Puse el ejemplo de Juan el Bautista porque casi nadie habla de eso. Casi nadie habla del arrepentimiento y de ese punto. Entonces, ven cómo era de duro, cómo les decía. Ya entendimos que no por ser hijos de la nación de Israel somos salvos ya, ni somos hijos de Dios. Entonces eso es importante porque eso es lo que decían los fariseos y los saduceos. No, nosotros no necesitamos ni bautizarnos, nosotros somos del pueblo escogido de Dios. Entonces les dice, no, necesitas arrepentirte porque la hipocresía que hay en ellos era mucha. Y hemos visto nosotros la hipocresía de los fariseos y los saduceos. Entonces vemos este mensaje, hermanos. Entonces ahora aquí aplicamos el mensaje de Juan, que así inició. Jesucristo nos puso el ejemplo, Juan el Bautista nos puso el ejemplo. Entonces ahora vemos esto. Ahora el punto que sigue, pues es ya dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque la conclusión fue esa. La conclusión fue qué vimos del mensaje, a qué nos dio a entender el Juan el Bautista. Vino a presentar todo lo que mostré, todo lo que les expliqué. Eso vino a mostrar, vino a dar. Ahora a nosotros nos toca actuar en esta vida.
lo poquito hay que prepararnos. Yo les digo honestamente que sí necesitamos reunirnos para prepararnos acerca de eso, porque tenemos que prepararnos para el día que nos pregunten o el día que queramos compartir la palabra a alguien. No vamos a estar preparados para decirle lo que es. Entonces sí se necesita, porque Dios mandó a Juan a preparar el camino, así nos manda a nosotros a ir a hablarles del arrepentimiento de Dios. Manda ese mensaje. El mensaje está cortito, pero está bien. ¿Verdad? Sí quedó entendido lo que intentamos hacer. Entonces ahora de la próxima semana se va a empezar, vean cómo viene de Mateo, viene el 5, es el sermón del monte. Esa enseñanza viene de las aventuranzas, viene una enseñanza grande, porque ese fue el ministerio de Cristo. La enseñanza, todo lo demás que viene en Mateo, parábolas y todo, es historia, pero el mensaje que dio él en el sermón del monte, este fue el discipulado para todos. Fue un discipulado grande, porque ahí los exhorta, habla del matrimonio, habla de muchas cosas. Lo vamos a llevar a cabo. Para empezar, pueden ustedes estudiar en su casa, pueden adelantarse y verán que vamos a explicar y vamos a entender cuál es el mensaje que Dios nos dejó y cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Obediencia. Hermanos, pues vamos a dar gracias y ponernos en manos de Dios, y que Él obre en nuestros corazones y en los corazones de las personas que van a recibir su palabra. Padre Santo, nos damos gracias. Permítanos, Señor, darle honra y gloria. Gracias porque usted es bueno, mi Señor, y para siempre es su misericordia. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que permitió que lo dijera, Señor. Gracias porque prepara nuestros corazones para ser entendidos cuál es la función que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque su bondad es infinita, Padre. Su misericordia, su gracia, necesitamos de ella, Señor. Que tenga esa gracia para que abunde en nosotros, para hablar a esta gente que necesita ese mensaje de salvación, porque el mundo ahorita actualmente, Señor, está muy difícil. Nos ponemos en sus manos, Padre Santo. Gracias por la palabra que dio por medio de uno, Señor. Gracias porque es bueno. En el nombre de Cristo Jesús, honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.